¿Qué es una revolución? Podemos encontrar la definición en internet, pero no hay como saberla de primera mano de una de las personas que estuvo ahí, que la sintió hasta los huesos. Por eso hoy, amigos, aquí en Puntos de Lectura voy a recomendarles hacer una pequeña reseña de una autobiografía, un clásico de la literatura, para poder entender todo lo que sucedió en esta revolución que muy pocos conocen. Entre 1918 y 1919, a lo mejor poca gente tiene en mente que hubo una revolución en Alemania. Obviamente se conoce de la Revolución Mexicana y algo de la Revolución Rusa. Pero en esos años hubo una revolución en este país y que hoy en esta autobiografía que voy a compartirles aquí en Puntos de Lectura, pues vamos a recordar y recordar los hechos más que nada, que es lo que el escritor en esta autobiografía quiso tener o dejar para la posteridad, para los jóvenes, para que todo este tipo de revoluciones de ideas de nacionalismo, disfrazadas de nacionalismo, y que muchas veces detrás de ese nacionalismo está el racismo y la xenofobia. Así que, amigos, pues vamos a dar comienzo con esta cápsula. En 1914, amigos, para darle contexto a esta autobiografía que vamos a recomendar hoy, inicia la Primera Guerra Mundial y miles de ciudadanos fueron convocados en Alemania y los países que entraron en conflictos para esta guerra. Y lamentablemente siempre el motivo principal de este tipo de guerras es porque un país quiere lo que tiene el otro. En este caso, el Imperio Alemán quería las colonias o quería recuperar algunas de las colonias que tenía Francia e Inglaterra. Así que empieza esta guerra, miles de jóvenes en Alemania fueron convocados, se les dio un fusil con esta idea del nacionalismo y los mandaron al frente. Pocos se cuestionaban estos jóvenes que iban a esta guerra, tanto del lado alemán como del lado francés y de Inglaterra, qué se escondía detrás de esta guerra. Así que pues así suceden estos acontecimientos, amigos, y es donde entra nuestro personaje del cual vamos a platicar en este libro, en esta autobiografía llamada Una juventud en Alemania, de Ernest Toller. En esta autobiografía, amigos, que sale a la luz en 1933, una época donde se empezaba a vivir la barbarie en Alemania, y resulta que también en esa época se empiezan a quemar todos los libros de Ernest Toller, todos los ensayos, todo lo que estaba escrito en Alemania lo empiezan a quemar. Empieza el nazismo a tener mucha relevancia en ese país. Así que esta autobiografía pues es recuperada, se alcanzó a recuperar y muchos años, y en esa época se empezó a publicar. Así que, amigos, ¿de qué va este libro? Esta autobiografía de Ernest Toller pues inicia con la niñez de Ernest Toller, parte de su juventud, y de lleno nos mete esta autobiografía a la guerra. Ernest Toller, como tantos jóvenes de esa época, pues era influenciado por esta idea de nacionalismo, le dieron un fusil y lo mandaron al frente de guerra, y estando ahí, Ernest Toller se da cuenta de toda la barbarie que se vive ahí, y se da cuenta también que tanto ellos de este lado de Alemania tienen hambre como los que están enfrente, como los que están combatiendo. Así que esa parte marca mucho a Ernest Toller, que al término de estar en el frente, o cuando él se retira de estar del frente de batalla, pues le cambia la vida, yo creo que para siempre, porque se vuelve un hombre completamente pacifista, porque desde ahí empieza un cambio radical para él. Así que transcurren todos estos años, amigos, de la Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914, y en 1917 se da un acontecimiento en Rusia, otro país con el cual Alemania estaba luchando. Todos los obreros en Rusia se amotinan y empiezan a decirle al zar: ¿sabes qué? Ya esta guerra termina, esta guerra es absurda, no queremos seguir en esta guerra. Así que todos se empiezan a formar grupos que son llamados soviets. Estos grupos de soviet derrocan a los gobiernos zaristas, y un gobierno llamado de izquierda socialista toma el poder, pero ahora les dice a los trabajadores, a los obreros:
¿saben qué? Pues vamos a seguir la guerra, pero ahora con otra bandera. Y los obreros dicen, no, ya no queremos esta guerra. Así que pensando ellos que los que combatían en Alemania, que también la mayoría, muchos de ellos eran obreros, trabajadores, pues iban a pensar lo mismo. Así que esto tuvo consecuencias, porque en 1918, un año después, los marinos, los soldados y los obreros empiezan a rebelar contra el gobierno alemán y dicen, ¿sabes qué? Pues los rusos ya dijeron que ya no, esta guerra no tiene el por qué ser, es absurda, y se levantan y se amotinan. Así que recordemos que en Alemania en aquellos años era una monarquía, así que todos estos hombres se amotinan y logran derrocar al gobierno. Desde esa época, el Kaiser, que era como el emperador ahí en Alemania, pues lo quitan del poder, y obviamente con lo mismo que pasa en Rusia, toma el poder un, digamos, partido conservador socialista, y le dice también a los trabajadores, ya váyanse a sus casas, vamos a seguir con la guerra, y lo mismo que había pasado en Rusia, y dicen, no, ¿sabes qué? No, y empiezan las huelgas. Y ahí Ernst Toller él era un soldado, bien, lo mandan del frente a unos días de vacaciones a Baviera. Baviera es una provincia del sur de Alemania donde él vivía, y se da cuenta de estas manifestaciones de los obreros, de estas huelgas que ya no quieren la guerra. Y él, que había estado en el frente y que lo había marcado todos estos acontecimientos, decide unirse a los obreros, y desde ahí empieza esta lucha pacifista por no querer la guerra, por ya terminarla. Obviamente, pues a él se dan cuenta, lo encarcelan, siendo un soldado lo encarcelan, está unos meses en la cárcel, pero esta guerra sigue hasta que tumban al Kaiser, al emperador, y desde ahí Alemania, como lo comentaba, deja de ser un imperio, una monarquía, perdón, y pasa a ser una república. Pero dentro de esta misma, toda esta misma revolución que se había dado para parar la guerra, pues surge otro gobierno, y igual quiere seguir la guerra, pero con otra bandera. Los obreros dicen que no, y surge otra, digamos, otra segunda revolución, donde muchos de los líderes muy importantes, una de ellas fue Rosa de Luxemburgo, que lleva la batuta de esta, o es una de las lideresas de esta segunda, digamos, revolución, que ya no lucha contra la guerra, para que pare la guerra, ni contra el Kaiser, sino contra este gobierno que había tomado el poder, pero que quería seguir, digamos, con ciertos modos de manejo del gobierno. Y estos consejos que se habían formado en Alemania, consejos de obreros, pues querían tomar el poder para darle el cauce que ellos pensaban. Así que Rosa de Luxemburgo, que es una de las lideresas de esta segunda revolución, digamos, ahí en Alemania, es encarcelada y lamentablemente asesinada. El gobierno la entrega a grupos de paramilitares y la asesinan. Así que uno de Ernst Toller, que ya había salido de la cárcel y se va a Baviera, él se vuelve presidente de estos consejos en Baviera, y él sigue resistiendo estos golpes del gobierno hasta que es encarcelado y está 5 años en prisión, 5 años hasta su salida en 1924. En 1900, todo este tiempo que él está en la cárcel, él era ensayista, él era poeta. Es cuando normalmente en esta época es cuando escribe todos sus trabajos literarios, y que él estando en prisión, en varios teatros se presentan sus obras que él está escribiendo. Así que, amigos, él sale en 1924, pero todos esos años que él está en prisión, Alemania había tenido varios cambios, y él lo empieza de alguna otra manera a presentir. ¿Por qué? Porque se empieza a formar este grupo nacionalista, xenofóbico, racista y antisemita. Así que era el nazismo. Así que en 1933, cuando él sale de la cárcel en 1924 y sigue con su trabajo dramaturgo, y está un tiempo en Inglaterra y otro tiempo en Estados Unidos. De hecho, él es exiliado cuando Hitler toma el poder como canciller. Él es exiliado, y en esa época es cuando él se va a andar viajando y andar poniendo todo su empeño en las cuestiones humanitarias. Así que en 1938 él viaja a España y se da cuenta, estaba en su apogeo lo que es la revolución española contra el fascismo, contra Franco, contra los soldados de Franco. Así que, pues él, al darse cuenta él que los hijos de los combatientes que luchaban en la República Española,
pues la están pasando muy mal, decide pues hacer como un tipo asociación y para ayudarlos de alguna manera con cuestiones, con dinero, con comida, todo su esfuerzo y todo su dinero lo pone en esa causa. Él se va a Estados Unidos, pero lamentablemente en esos años el fascismo en toda Europa empieza a crecer mucho, empieza a tomar mucha fuerza, y es en esa época, amigos, cuando son derrotados los revolucionarios en España y llega las tropas de Franco, se instalan en Barcelona, y es cuando a él, pues es un golpe tremendo, siendo él un pacifista y un hombre que había luchado para que todo esto parara, porque él se da cuenta que cuando Hitler sube al poder en Alemania, sabe perfectamente que este fascismo va a llegar a España. Así que pues no lo escuchan, sus contemporáneos que habían estado con él luchando por la misma causa lo dejan a un lado, ya sin dinero, porque pues todo lo había puesto a esta causa. Era un hombre, se había vuelto un pacifista 100%. Así que en 1939 él lamentablemente se quita la vida con su propio cinturón, su hotel en Nueva York, se quita la vida, y lamentablemente ahí termina una vida de un hombre que dejó estas memorias, esta autobiografía para la posteridad. ¿Por qué? Porque como él lo comenta aquí, el engaño del nacionalismo, que fue lo que pasó en Alemania, llevó a lo que después se vio por la Segunda Guerra Mundial, que fue el nazismo, esta idea de que ellos eran mejores. Recordemos que Ernst Toller era alemán, pero de origen judío. Hay una frase muy bonita que él dice aquí, donde le dice a su madre, mamá, ¿por qué somos judíos? Y ella le dice, su mamá, siendo una mujer creyente 100%, le dice, todos somos hijos de Dios, pero él se queda con esta duda. Y hasta el pasar de los años, él se pronuncia y lo deja aquí en el libro, donde dice, yo soy hijo de una madre judía, Alemania me adoptó y mi tierra o mi nacionalidad es el mundo entero. O sea, frases muy bonitas de lo que te dan una pista de lo que era este hombre, este pacifista, que pues luchó y que dio su vida prácticamente después de ver el horror, estar en el primer frente de batalla de la Primera Guerra Mundial. Se da cuenta y decide darle la vuelta y decirle, no, este no es el camino. Así que, amigos, pues yo les quiero recomendar este libro, Una juventud en Alemania. Miren, aquí está, como quiera ahorita va a aparecer ahí arribita el libro. Este libro es una coedición de Pepitas de Calabaza con, así se llama la editorial, con el Consejo de la Cámara de Diputados. Pero también este libro lo pueden conseguir, hay una página, por los que gusten leerlo, que vale mucho la pena, hay una página que se llama Brigadas para Leer en Libertad. Por ahí creo que la dirige Paco Ignacio Taibo, y si ustedes entran a esa página, creo que lo pueden descargar en forma electrónica y lo pueden leer, ¿no? Gratis. Y léanlo, amigos, porque son de estos libros, son clásicos de la literatura, y son de estos libros que tienen ese mensaje, como lo dijo Ernst Toller, este mensaje para las nuevas generaciones, porque una revolución yo creo que muere y se olvida cuando se deja de recordar. Cuando se recuerda por medio de estos libros, por tanta información de tantos personajes que hay, que estuvieron en esas luchas, defendiendo una causa, y muchos de ellos, como en el caso de Ernst Toller, que era la paz, el humanismo, se olvida cuando ya no son recordados. Así que por eso, aquí en Puntos de Lectura, lo quisimos traer a colación este libro. Vale mucho la pena, búsquenlo. Ya les comentaba, en la página de Brigadas para Leer en Libertad lo pueden descargar de forma gratuita. Así que, amigos, pues no me extiendo más. Recuerden que la lectura nos hará libros. Viene otra biografía que ya terminé hace tiempo, pero no he tenido oportunidad de hacer la reseña para podérselas presentar a ustedes. Es de un emperador, algo les va a decir, en Francia también. Es una biografía, hay mucha literatura sobre este personaje, pero creo que esta biografía está muy bien escrita. Es una biografía novelada y vale mucho la pena. Próximamente se las voy a estar aquí mencionando. Y pues bueno, nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense mucho y recuerden que la lectura nos hará libres. Adiós.